buenas tardes. Es para mí un honor acompañarles en esta videoconferencia donde vamos a estar tratando los siguientes temas, pero el tema general son las reacciones químicas. Englobaremos muchos temas y muchos subtemas con referencia a toda la temática de reacciones químicas. Mi nombre es Elsa Marlene Aguilera y soy la tutora del grupo número 2 de Química. Vamos a continuar con una pequeña y breve introducción de lo que se trata este tema. Cuando se produce una reacción química, las sustancias presentes inicialmente se denominan reactivos y sufren un proceso por el que se obtienen otras sustancias diferentes denominadas productos. Esto sucede porque los enlaces entre los diferentes átomos de los reactivos se rompen, por lo tanto, desorganizan las moléculas de estas sustancias y a continuación los átomos se vuelven a reorganizar y forman nuevos enlaces con los mismos átomos o con otros diferentes, de manera que se producen nuevas moléculas y por lo tanto nuevas sustancias. Los átomos no se pueden destruir, por lo que los tipos de átomos presentes antes y después de la reacción, así como el número de átomos de cada tipo deben ser los mismos. Como consecuencia de esto, la masa total, la suma de los reactivos y los productos siempre tiene que dar igual, tanto al inicio como dentro de la reacción y luego ya convertido en productos. Pero yo les hago la pregunta esta tarde para que podamos participar. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué conocen ustedes de reacción química? Los escucho, pueden responder mediante el audio o mediante medio escrito, así por el chat. ¿Qué es una reacción química? La sustancia al unir dos químicos, dice Moisés. Sí, parte de eso es la sustancia que tenemos como producto al unir dos diferentes o puede ser de los mismos. Dice Tobar, es como el resultado de mezclar dos sustancias también. Dice Vidal Alejandro, es como cuando reaccionan dos sustancias, sí, reacción, unión de dos sustancias diferentes para formar una diferente, sí, todos esos están proceso mediante el cual se cambia la transformación, química, sí, hay un proceso y ese proceso también representa cambios, muy bien. Una participación más y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es una reacción química o qué idea tienen de una reacción química? Proceso en el cual una sustancia se transforma en otra. Sí, correcto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipos de reacciones químicas saben ustedes que existen? ¿Cuáles han escuchado? ¿Cuáles les han dado a conocer? ¿Qué tipo de reacciones químicas saben ustedes que existen? Reacciones de combustión, dice, homogéneas, dice, acá se refiere a mezclas, que hay de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Pero reacciones químicas no es una categoría homogéneas. Descomposición y sustitución, dice Silvia Pérez, correcto, también son tipos de reacciones químicas. De reacción de descomposición, dice Alejandro, sí, muy bien. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos que ha ocurrido una reacción química? Tal vez alguno de ustedes tuvo la experiencia en sus estudios anteriores de bachillerato, que lo llevaron a los laboratorios y tuvo la oportunidad de hacer ahí un tipo de mezclas y obtuvo una reacción química y nos quiere como relatar su historia, qué pasó, qué mezcló en un tubo, qué mezcló en el otro tubo, si se calentó el tubo y echó humito, como comúnmente decimos, si hubo efervescencia. ¿Alguno quiere darnos a conocer su experiencia
¿O cómo sabemos que ha ocurrido una reacción química? Es una serie de evidencias las que pueden darnos a conocer que se ha realizado una reacción química. Un cambio de color, un cambio de pH, claro, puede haber precipitación, desprendimiento de gas o explosión. Muy bien, todas esas son evidencias que ha ocurrido una reacción química. Formación de un sólido precipitado, muy bien. Sí, muy bien, todas esas que ustedes han mencionado son las que se dan cuando ha ocurrido una reacción química como evidencias. Entonces, a manera de tener un concepto de cada una de estas cosas que hemos estado realizando lluvia de ideas, vamos a dar paso a lo que es la definición de reacciones químicas. La lámina nos dice que son cambios o transformaciones en la cual una o más sustancias iniciales llamadas reactantes, mediante choques efectivos entre sí, originan la ruptura de los enlaces, produciéndose entonces la formación de nuevos enlaces químicos, los que darán lugar a la formación de nuevas sustancias, denominadas productos, con propiedades distintas a los reactantes. Acá podemos ver en la lámina que hay una serie de evidencias, por ejemplo, que hubo una explosión cuando se mezclaron los productos, que hay una formación de un color amarillo y también hay presencia de humo, como comúnmente le decimos, como evidencia que se llevó a cabo la reacción química. Evidencias que ha ocurrido una reacción química. Como las que ustedes mencionaron, están acá plasmadas: liberación de gas, o comúnmente le decimos nosotros burbujas, cambio de color, olor y sabor, formación de precipitados, que son los insolubles, y variación en la temperatura del sistema o cambio térmico. Cuando mezclamos dos sustancias químicas, muchas veces, según la reacción que se está llevando a cabo, existe un cambio de temperatura, ya sea una disminución de esta o un aumento de la temperatura, según sea el caso. Desprendimiento de un gas es otra de las evidencias. Al añadir un ácido fuerte a algunos metales, como el hierro, se desprende el gas hidrógeno. Al acercar un recipiente con una solución de amoníaco a otro con una solución de ácido clorhídrico, se forma un humo blanco. Esta es la evidencia que ha ocurrido una reacción química. La siguiente es formación de precipitado y cambio de color. Al hacer el cloruro de sodio con el nitrato de plata, ambos incoloros, formarán un precipitado blanco, que es el cloruro de plata. Al reaccionar el nitrato de plomo con el yoduro de potasio, ambos incoloros, formarán un precipitado color amarillo y al cabo de un tiempo se deposita en el fondo. Entonces, esta es la evidencia que ha ocurrido una reacción química. Acá les he puesto las fotos donde ocurren las dos reacciones de las que les he hablado, para que puedan observar el precipitado que se ha formado en ambas reacciones. La siguiente es liberación de energía y desprendimiento de calor. Al hacer arder la cinta de magnesio, esta reacciona con el oxígeno, formándose el óxido de magnesio. En esta reacción se libera gran cantidad de luz. Allí podemos observar en la imagen qué es lo que sucede cuando ponemos al fuego una cinta de magnesio. Luego, en la siguiente es al añadir una solución de ácido clorhídrico a una solución de hidróxido de sodio, el termómetro aumenta, lo que indica que se desprende calor. La temperatura aumenta y esa es la evidencia que ha ocurrido la reacción química. El siguiente tema son reacciones reversibles e irreversibles. Como la misma palabra nos da el significado o a qué se refiere cuando decimos reversibles e irreversibles. La reacción química irreversible ocurre en una sola dirección, de reactantes a productos. Y el ejemplo es el sodio más el agua. Nos va a formar hidróxido de sodio más hidrógeno. Pero estos ya no se pueden volver a separar y formar el sodio y el agua por aparte, pero eso es una reacción en una sola dirección. Luego la reacción química reversible ocurre en ambos sentidos.
De reactantes puede ir a productos y de productos volver a reactantes. Tenemos el hidrógeno y el cloro. Podemos formar ácido clorhídrico y luego los podemos separar y pueden volver a formar hidrógeno y cloro por separado. La energía liberada en las reacciones químicas. Tenemos reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. La primera, la energía liberada por la formación de enlaces en los productos es mayor que la empleada en la ruptura de enlaces de los reactivos. Y la reacción endotérmica, la energía absorbida por la ruptura de enlaces en los reactivos es mayor que la liberada en la formación de enlaces de los productos. En la exotérmica es más caliente dentro del tubo que fuera y por eso hay una liberación de calor. Y en la endotérmica hay una absorción porque es más frío que afuera. Dentro del tubo es más frío, entonces hay una absorción de calor del medio. Tipos de reacciones químicas. La clasificación puede ser de acuerdo al mecanismo de reacción y el tipo de productos que resultan. Por el tipo de productos que resultan tenemos las reacciones de combinación, como ustedes ya lo mencionaban al inicio. Tenemos las reacciones de descomposición, las reacciones de sustitución sencilla y las reacciones de doble sustitución. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tipos y cómo es que funcionan o cómo se dan estas reacciones. También tenemos las reacciones ácido-base o de neutralización y las reacciones redox, que igual son sumamente importantes en el mundo de la química. Iniciaremos por las reacciones de combinación. En términos químicos, una reacción de combinación, también conocida como reacción de síntesis, ocurre cuando dos sustancias, elementos o compuestos reaccionan para producir una sustancia, siempre un compuesto. Esta reacción se muestra con una ecuación general. Hemos representado los compuestos o los elementos con la letra A y con la letra Z. Entonces, A más Z va a ser igual a A, Z unido. Entonces, esa es la ecuación general para las reacciones de combinación, en donde A y Z son elementos o compuestos y AZ es un compuesto. Acá tenemos diferentes ejemplos de este tipo de reacciones. Entre los diferentes tipos de reacciones de combinación se encuentran los siguientes. Podemos unir un metal con el oxígeno y nos va a dar un óxido metálico. El ejemplo que está aquí es el magnesio con el oxígeno y vamos a tener dos moléculas de óxido de magnesio en estado sólido. También podemos unir un no metal con el oxígeno y vamos a tener un óxido metálico. El carbono con el oxígeno nos va a dar dióxido de carbono. La tercera es metal más no metal. Esto nos va a dar como resultado una sal. El sodio más el cloro nos va a dar cloruro de sodio. También podemos unir agua más un óxido metálico que nos va a dar una base. El agua más el óxido de magnesio, esto nos va a dar hidróxido de magnesio, perdón. El agua más el óxido no metálico nos va a dar un oxiácido. Tenemos el agua y nos va a dar el ácido sulfúrico. Luego tenemos las reacciones de descomposición. En las reacciones de descomposición, una sustancia sufre una transformación para formar dos o más sustancias. La sustancia que se rompe siempre es un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos. Muchas veces se necesita para realizar este proceso. Con una ecuación general se puede representar esta reacción. Tenemos la ecuación general A, Z, luego ya en los productos tenemos A más Z. Si nos fijamos es lo contrario a la que vimos anteriormente. Donde A y Z son elementos o compuestos, no siempre es fácil predecir los productos de una reacción de descomposición. Diversos compuestos se descomponen por calentamiento y es frecuente que las reacciones sean únicas para este compuesto. A continuación se muestran algunos ejemplos de las clases generales de reacciones de descomposición. Pero en este momento tengo una pregunta para hacerles a ustedes, pongan mucha atención.
¿Alguno de ustedes ha elaborado pan o ha visto el proceso que siguen en las panaderías o tiene conocimiento de ello, de cómo funciona el polvo para hornear en las panaderías? Los escucho opiniones por audio o de manera escrita. ¿Cómo funciona el polvo para hornear en las panaderías? ¿Alguno de ustedes que tenga alguna experiencia o sabe de panadería que me pueda decir cómo funciona el polvo para hornear en el ramo de la pastelería? Pues Tobar dice, la levadura hace que el pan crezca. Sí, muy bien. Ya les voy a explicar el proceso, por el proceso químico, por qué el pan crece. Melanie Portal, la levadura la ocupan para que el pan pueda crecer. La Lisbeth Geraldina dice, se deja unos minutos. Sí, también se deja unos minutos para darle tiempo que pueda actuar. ¿Alguna otra participación? Y pasamos a darle explicación a la pregunta de una manera más amplia. Bueno, creo que ya no hay ninguna. Bueno, dice Lisbeth, que se deja unos minutos para que la levadura haga que la masa crezca. Sí, creo que el hecho de aplicarle calor. También vamos a explicarlo de una manera más amplia. Los carbonatos metálicos y carbonatos ácidos, llamados también bicarbonatos, se descomponen para producir dióxido de carbono gaseoso. Y allí tenemos la reacción que representa lo que hemos dicho con palabras sencillas. Que tenemos el carbonato de sodio y luego nos da como producto el dióxido de carbono más agua. Esta reacción describe el funcionamiento del polvo para hornear, el bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio. Al calentarlo en el horno, como ustedes mencionaban que necesitaba calor, produce un gas llamado dióxido de carbono, el cual se expande con el calentamiento y hace que el pastel suba o crezca, como ustedes bien lo mencionaban. El polvo para hornear también se usa para apagar el fuego, porque con el calentamiento desprende dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono ayuda a apagar el fuego, sofocando las llamas y eliminando el oxígeno del aire. Cuando se calienta la piedra caliza, la cual compone el carbonato de calcio, uno de los productos es el dióxido de carbono. La producción de dióxido de carbono se prueba introduciendo una astilla de madera encendida en el tubo de ensayo. La astilla encendida se apaga porque el dióxido de carbono no favorece la combustión. No sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad en el laboratorio, como les mencionaba al inicio, de poder hacer una serie de experimentos donde tenemos una sustancia química en el tubo y metemos un cerillo encendido, que es lo que les estaba explicando acá cómo funciona. Y nomás metemos a la boquilla del tubo y inmediatamente el fósforo se apaga. Y es por eso, porque está emitiendo dióxido de carbono. Algunos compuestos para producir oxígeno gaseoso. Tenemos la reacción del óxido de mercurio que nos va a dar mercurio y oxígeno, ya pasando por una reacción y dándonos como producto mercurio y oxígeno. El óxido de mercurio 3, de color rojo, cuando se calienta, forma gotitas de mercurio en la orilla del tubo de ensayo y libera oxígeno, el cual favorece la combustión. Allí lo podemos ver en las fotografías, que es donde se ha llevado a cabo el experimento del que estamos hablando de manera teórica por el momento.
La producción de oxígeno se puede probar introduciendo en el tubo de ensayo una astilla de madera encendida. La astilla se incendia y se quema. Este es el método de laboratorio para la preparación de oxígeno. Vamos a pasar a otro tipo de reacciones, las reacciones de sustitución sencilla. En las reacciones de sustitución sencilla, un elemento reacciona pasando a otro en un compuesto. Las reacciones de sustitución sencilla también se llaman reacciones de reemplazo, de sustitución o de desplazamiento, y le llaman también desplazamiento simple. Se describirán dos tipos generales de reacciones de sustitución sencilla. La primera puede ser un metal representado por la letra A que sustituye a un ion metálico en su sal o ácido. Puede ser un ion metálico o un ion hidrógeno. Tenemos A más BZ y ya en los productos tenemos que la A ha reemplazado a la letra B y la letra B está solita. Luego tenemos que puede ser un no metal representado con una X que sustituye a un ion no metálico en su sal o ácido. Y B puede ser un ion metálico o un ion hidrógeno, que también la X desplaza a la letra Z, como está representado en la ecuación general. Los ejemplos de este tipo de reacción que yo les he puesto en esta lámina, tenemos al zinc, que va a reemplazar al cobre, y luego ya tenemos que el cobre queda solito en estado sólido como los productos. Luego tenemos al magnesio con el ácido clorhídrico, que como producto nos va a dar cloruro de magnesio y nos va a dejar solito el hidrógeno en estado gaseoso. Luego tenemos el cloro más 2 de bromuro de sodio, entonces nos va a dar cloruro de sodio más el bromo en estado acuoso. Las reacciones de doble sustitución. En las reacciones de doble sustitución participan dos compuestos en la reacción. El ion positivo llamado catión de un compuesto se intercambia con el ion positivo también catión del otro compuesto. En otras palabras, los dos iones positivos intercambian iones negativos, llamados aniones o compañeros. Las reacciones de doble sustitución también se llaman de metatesis, que significa un cambio en el estado, en la sustancia o en la forma, o reacción de doble descomposición. Esta reacción se representa con la ecuación general siguiente. Tenemos AX más BZ, la cual A se forma con Z y B con X. Allí han intercambiado un catión cada uno de los productos. En las reacciones de doble sustitución hay 4 partículas separadas, A, X, B y Z, mientras que en las reacciones de sustitución sencilla, como lo vimos anteriormente, solo hay 3 involucrados, A, B y Z. En las reacciones de doble sustitución, las partículas son iones, mientras que en las de sustitución sencilla, A no es un ion, sino un metal o un no metal libre. Esas son como las diferencias entre las de sustitución sencilla y las de doble sustitución. Bueno, ahorita de manera teórica ustedes me van a decir, no se me ha quedado, no lo he comprendido, pero ya lo vamos a ver de una manera gráfica que es más fácil de comprender. Las reacciones de doble sustitución, por lo general, se llevarán a cabo si se cumple una de estas 3 condiciones. Si se forma un producto insoluble o ligeramente soluble, llamado precipitado, como ya lo vimos en los ejemplos de las evidencias. Si se obtiene como productos especies débilmente ionizadas, la especie más común de este tipo es el agua. Si como producto se forma un gas. El tipo más común de reacción de doble sustitución pertenece a la primera de estas 3 clases, o sea que forma un precipitado. Durante la reacción se produce un precipitado, un sólido que aparece en la disolución, debido a que uno de los productos es insoluble o ligeramente soluble en agua. Para indicar la formación de este precipitado, en una ecuación se incluye la S, que eso quiere decir que está en estado sólido el producto, junto al compuesto. Como en el cloruro de plata, está la S allí, y eso quiere decir que está en estado sólido o de manera de precipitado.
para reconocer que se formará un precipitado. Los ejemplos de ese tipo de reacciones son los siguientes. Puede ser una sal y un ácido para formar un precipitado. Tenemos el nitrato de plata y el ácido clorhídrico. Entonces, nos va a dar como uno de los productos el cloruro de plata, y luego podemos mezclar una sal y una base que reaccionan para formar una nueva sal y una nueva base, una de las cuales es insoluble y precipita. Tenemos el hidróxido de sodio y el nitrato de níquel en estado acuoso. Entonces vamos a tener un hidróxido de níquel, como uno de los productos, y un nitrato de sodio en estado acuoso. Lo que yo les decía, que gráficamente representados los tipos de reacciones se comprenden un poquito más que de manera teórica, que tal vez nos puedan confundir un poquito. Entonces, aquí tenemos de manera gráfica los 4 tipos de reacciones químicas. La primera tenemos que es la de desplazamiento. Tenemos la bolita amarilla y la bolita verde y azul. Entonces, la bolita amarilla ha desplazado a la bolita verde y ha tomado su lugar. Entonces, ya tenemos los productos que han cambiado. Es una bolita verde y la bolita amarilla ha formado un compuesto con la bolita azul. Entonces, solo ha tomado el lugar de un compuesto. Luego tenemos la de síntesis, que es donde mezclamos dos compuestos químicos para que unidos formen un nuevo compuesto. Tenemos la bolita verde y la bolita azul por separado, y ya en los productos ya tenemos la bolita verde y la bolita azul, pero de manera fusionada. Luego tenemos la de descomposición, que es lo contrario de la síntesis. Tenemos las dos bolitas unidas, pero ya en los productos ya tenemos las dos bolitas separadas, la bolita verde y la bolita azul. Luego tenemos las de doble desplazamiento, que tenemos la bolita amarilla y la bolita morada. También tenemos la bolita verde y la bolita azul. Y la bolita verde ha tomado el lugar de la bolita amarilla. Y así también la bolita amarilla ha tomado el lugar de la verde. Entonces han intercambiado sus lugares ya en los productos. No sé si tienen alguna pregunta acerca del tipo de reacción. Si algo no se ha comprendido, es el momento para que puedan preguntar y vamos a poder continuar con el resto de los temas. ¿Alguna pregunta, una duda, algo que no les haya quedado muy claro? Bueno, creo que no hay ninguna. Podemos continuar con el resto de temas. La reacción de neutralización o ácido-base, también llamada así, de ácido-base. Una reacción de neutralización es aquella en la cual reacciona un ácido o un óxido ácido con una base o un óxido básico. En la mayor parte de estas relaciones, uno de los productos es el agua. En esta formación también, una ecuación general representa esta relación. Tenemos H y X más M o H, que como producto nos va a dar MX más H2O. Como les mencionaba, uno de los productos es el agua, en donde HX es un ácido y MHO es una base. Las reacciones de neutralización solo son un tipo especial de reacción de doble sustitución. Hay 4 tipos generales de reacciones de neutralización. Tenemos algunos ejemplos de este tipo de reacciones y de este lado de la lámina yo también les puse de manera gráfica cómo podemos mezclar un ácido más una base. En este caso tenemos el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio como base. Allí están en los beakers los iones disueltos y como producto la reacción está representada por el signo igual. Tenemos la sal que va a ser cloruro de sodio más el agua, como les mencionaba teóricamente. Aquí está representado con dibujito para que nos pueda quedar un poco más claro. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de reacciones. Tenemos un ácido más una base que nos va a dar como producto una sal y el agua. El ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio,
nos va a dar cloruro de sodio más agua. También podemos fusionar un óxido metálico, también llamado óxido básico, más un ácido, nos va a dar una sal y agua como producto. Podemos también mezclar un óxido no metálico, un óxido ácido, más la base nos va a dar una sal y agua. Podemos ver que el producto siempre va a ser una sal y agua en este tipo de reacciones. Como último tipo de reacción tenemos las reacciones redox. Estas son bien amplias, hay mucho que discutir, mucho que aprender de este tipo de reacciones, pero aquí solo vamos a tener como una introducción para saber en qué consisten reacciones, porque este ya es un tema aparte, el cual se tiene que estudiar con todos sus pormenores. ¿Qué es una reacción redox? Una reacción redox o de oxidación-reducción es un tipo de reacción química en donde se transfieren electrones entre dos especies. Se dice que hay una transferencia de electrones cuando hay un cambio en el número de oxidación entre los reactivos y los productos. Acá podemos ver que se oxida el cobre. El cobre está trabajando con un número de oxidación de +2 y el oxígeno de -2. Entonces, ya cuando pasan los productos, el cobre tiene como 0. Y luego tenemos el producto que ha formado, que es el agua. Y el nitrógeno también tiene que está trabajando con 0. Entonces, se ha oxidado porque en los reactantes estaba trabajando con -3 y ha pasado a trabajar con 0. Lo que yo les decía, para tratar de comprender estas reacciones, tenemos que pasar unos temas que ya hemos visto anteriormente, que son los números de oxidación, cómo trabajan, cómo se forman, cómo se pueden reducir, cómo se pueden oxidar. Es todo un tema aparte, del cual se debe tocar por separado, pero acá les vamos a tocar como un tipo de reacción que también existe. Las reacciones de combustión, diversas reacciones químicas que involucran el oxígeno, producen energía o calor, por lo que resulta con facilidad una flama. Acá las reacciones se les llama reacciones de combustión. Por ejemplo, el metano, el gas natural reacciona con el oxígeno de acuerdo con la siguiente ecuación balanceada. Tenemos el metano más el oxígeno. Este como producto nos va a dar dióxido de carbono más 2 moléculas de agua en estado gaseoso. Esta reacción produce la flama del mechero común en el laboratorio y se utiliza para calentar la mayoría de hogares de Estados Unidos, que son los que usan este tipo de calefacción. Se puede decir que la reacción del metano con el oxígeno es una reacción de oxidación-reducción y una reacción de combustión a la vez. Existen varias reacciones de combustión, la mayoría de las cuales se utilizan para proveer calor o electricidad a hogares o negocios, o para proveer energía al transporte. Algunos ejemplos son la combustión del propano, utilizada para calentar algunos hogares rurales. Tenemos el propano más el oxígeno, nos va a dar dióxido de carbono también y 4 moléculas de agua en estado gaseoso como producto. Bueno, acá es su tiempo de participar, poner en práctica, recordar los tipos de reacciones que yo les mencioné de manera gráfica, cómo es que funcionaban, pero aquí lo vamos a ver ya de manera práctica con compuestos o con elementos químicos, ya formando productos. Entonces, aquí hay una serie de reacciones y ustedes me van a decir, el literal A es una reacción de tal y tal, el literal B. Ustedes pueden observarlo, pensarlo, tienen tiempo para pensarlo y me dicen qué tipo de reacción es. Y si está incorrecto, entonces yo le voy a decir la respuesta correcta y vamos a ver como de una manera más amplia por qué pertenece a ese tipo de reacción. El literal A, ¿alguno que me quiera decir a qué tipo de reacción pertenece? Tenemos el potasio más el cloro y unido nos va a dar 2 moléculas de cloruro de potasio en estado sólido. ¿Qué tipo de reacción es? Buenas tardes. Buenas tardes. Es una reacción de combinación o de síntesis. Sí, muy bien, es una reacción porque tenemos por separados y ya en los productos ya tenemos las 2 moléculas de cloruro de potasio. Muy bien. El literal A es una reacción de síntesis. Pasamos al literal B. ¿Qué tipo de reacción es la que tenemos planteada?
Literal B, ¿qué tipo de reacción es la que tenemos planteada? De sustitución sencilla. Sí, también llamada así. Puede ser de desplazamiento sencillo, como yo les mencionaba, o puede ser de óxido de reducción, pero comúnmente llamada de desplazamiento sencillo. Muy bien. El literal C, ¿qué tipo de reacción tenemos planteada? El literal C, ¿qué tipo de reacción tenemos planteada si tenemos dos moléculas de magnesio en estado sólido más dos oxígenos y luego tenemos dos moléculas de óxido de magnesio? Dice Moisés de combinación. Muy bien, el literal C puede ser de combinación o de síntesis comúnmente llamada. Pasaremos al literal D. ¿Qué tipo de reacción es la que tenemos planteada con el ácido nítrico y el hidróxido de sodio? ¿Será de doble desplazamiento? Sí, muy bien, el literal D es, podemos llamarlo de ácido base también o de doble desplazamiento, como tú dices. El literal D es de doble desplazamiento. Vamos a pasar al siguiente literal, que es la E. ¿Qué tipo de reacción tenemos en el literal E? Lisette Dávila dice de doble desplazamiento. Pues el literal E sí es una reacción de doble desplazamiento, donde podemos observar que han intercambiado el lugar del potasio, lo tiene la plata, y el lugar de la plata lo tiene el potasio. Muy bien, es de doble desplazamiento y también va a formar un precipitado, que es el bromuro de plata. Allí dice que está en estado sólido y eso nos indica que va a ser como una evidencia, va a formar un precipitado. Bueno, vamos a pasar al último literal, que es el literal F. ¿Qué tipo de reacción tenemos? Creo que es de descomposición. Sí, muy bien. El literal F es una reacción de descomposición. Muy bien, gracias por su participación. Vamos a pasar a lo que es la solución de una manera más amplia, por si alguno quiere ampliar la respuesta, por si no le ha quedado claro. Aquí vamos a ver por qué les dije yo que podía ser de cada tipo de reacción. El literal A es una reacción de síntesis. Se combinan elementos para formar un compuesto. Y una reacción de óxido-reducción. Los átomos de potasio y cloro sin carga se cambian a los iones de potasio y cloro en el cloruro de potasio. El literal B es una reacción de óxido-reducción. El hierro está presente como iones y el hierro elemental como el hierro en estado sólido, como átomos sin carga, por lo que cada hierro debe ganar 3 electrones para formar el hierro. Entonces también puede llamarse como reacción reacción de desplazamiento sencillo, debido a que el oxígeno se cambia por el hierro. El literal C es una reacción de síntesis. Se combinan elementos para formar un compuesto. Y el literal D es una reacción de ácido-base, como ustedes lo decían, y también llamada reacción de desplazamiento doble. El literal D es una reacción de precipitación, que también podría llamarse de reacción de desplazamiento doble. Y el literal F es una reacción de descomposición, como ustedes lo mencionaban muy bien. Un compuesto se descompone en sus elementos. Preguntas o comentarios, dudas que tengan acerca del tema que hemos tratado esta tarde. A manera de resumen, recordemos que hemos tratado los 5 tipos de reacciones, cuáles son los que se dan más. Les he puesto también ejemplos de cada uno de ellos, de las reacciones de descomposición, reacciones de combinación, de sustitución sencilla, de doble sustitución y reacciones de neutralización. No sé si tienen alguna duda, quieren que les recuerde algo de algún tipo de reacciones, o no sé, comentarios, cómo les pareció la clase, se aprendieron algo, no sé, los escucho o los leo mediante el chat.
Tengo una pregunta pendiente que me la hicieron ya hace ratito y no les dimos respuesta. Dice, las reacciones de descomposición solo son a partir de un compuesto inicial. Las reacciones de descomposición, una sustancia sufre una reacción para formar dos o más sustancias. Para algunos procesos que se requiere energía. Entonces, si se requiere energía, solo pueden ser formados como en la pregunta lo decían, de un compuesto inicial, porque si se requieren energía, entonces difícilmente van a poder regresar como en las reacciones reversibles, solo se pueden formar a partir de un compuesto inicial. Dice Pamela Granados, ¿me podría explicar lo de la reacción redox? Me imagino, porque dice detox, pero sí, me imagino que dice redox. Entonces yo les mencionaba que las reacciones redox solo vamos a ver como un tipo de introducción, porque es un tipo de reacción, pero es todo un nuevo tema con nuevos subtemas que tenemos que ver para poder entender por qué se da la oxidación de ciertos compuestos, de reactantes a productos. Entonces, que en este momento no les podría explicar todo eso porque no alcanza el tiempo, porque tienen que haber otros conocimientos previos que se utilizan para entender ese tipo de reacciones, pero sí es cuando en los reactantes trabaja con un número de oxidación el elemento y en los productos ha tenido que cambiar su número de oxidación, ya sea reducido o sea oxidado, depende cómo hayan reaccionado los compuestos. Vamos a regresar al ejemplo de la lámina de redox, si quieren, para que les quede un poquito más claro. Entonces, una reacción redox o de oxidación es un tipo de reacción química, entonces se transfieren electrones entre dos especies. Se dice que hay una transferencia de electrones cuando hay un cambio en el número de oxidación, lo que yo les mencionaba, entre los reactivos y los productos. Y el ejemplo sencillo que les puse yo acá en la lámina es el óxido de cobre que está actuando y el cobre está actuando con +2 y ya en los productos es con 0. Este se ha reducido porque de +2 ha pasado que su número de oxidación sea 0. Y el que se ha oxidado es el nitrógeno porque su número de oxidación en los reactantes es -3 y ya en los productos también está trabajando con 0. De eso se tratan las reacciones redox, que uno se reduce y el otro se oxida, de reactantes a productos. No sé si me he dado a explicar con eso. Sí, dice Pamela Granados. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Y alguno que tenga dudas sobre este tema puede empezar a buscar ejemplos de reacciones redox y va a ver que tiene que manejar muchas cosas para poder entender este tema, pero una vez lo manejan es muy bonito y se entiende completamente. Pregunta, comentario, ¿alguien quiere decir algo ahorita hasta el momento? ¿Alguna pregunta, algún comentario de la clase, del tema, una duda? Bueno, creo que ya no hay preguntas ni dudas, entonces hasta aquí llegamos a la clase. Espero hayan aprendido mucho, recordado cosas que ya conocían y posiblemente se les habían olvidado y hayan adquirido nuevos conocimientos que les puedan servir al momento de realizar su prueba y les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y espero verlos a todos en la UES y que les vaya muy bien en su examen. Es un gusto haber estado con ustedes esta tarde y que tengan feliz día. Muchas gracias por su atención.